Bueno, pues buenos días. Quería comentarles un tema nacional en primer lugar, que conocíamos que el fiscal vio terrorismo en la causa que se instruye contra Puigdemont y Tsunami Democratic y que solo 4 días después se desdijo completamente después de reunirse con el fiscal general del Estado. Ese fiscal general del Estado que depende de Sánchez, como él mismo se vanagloriaba, ese fiscal general del Estado que el Consejo General de Poder Judicial dijo que no era idóneo, ese fiscal general del Estado que el Tribunal Supremo apreció en él esa desviación de poder, y esto es una forma en la que se degradan los países, se degradan las instituciones y cómo mueren las democracias. Cuando las instituciones se ponen al servicio solo del poder, pues las instituciones dejan de tener sentido y dejan de funcionar como tal. Ayer teníamos una concentración de apoyo al pueblo venezolano, donde muchísimos venezolanos se acercaron ahí a la Puerta del Sol para reclamar la candidatura de María Corina Machado, que fue apartada de forma arbitraria de esa carrera para ser presidenta de Venezuela por esas artes de un país que se ha degradado de tal manera y que sin juicio, sin procedimiento, pues se aparta a una candidata. Eso es lo que estamos viendo también aquí, cómo se pervierten las instituciones y cómo se degrada la democracia, forzando que esas instituciones estén al servicio de Sánchez para que no haya alternancia en el poder. Este proyecto, esta tiranía comunista que vemos arrasando Hispanoamérica, quiere llegar a España a través de ese proyecto compartido, un proyecto compartido entre Pedro Sánchez, este Partido Socialista de Sánchez, Bildu, Podemos, Sumar, son partidos comunistas y que quieren traer aquí pues esa degradación democrática, y no estamos dispuestos a asumirlo, y por tanto aquí en la Asamblea de Madrid vamos a seguir llevando iniciativas para defender los intereses de los madrileños y el rigor de las instituciones, y vamos a también desde el gobierno regional y por supuesto recurriendo a la justicia cuando Sánchez se desvíe 1 milímetro de lo que marcan las leyes y 1 milímetro de lo que marca la justicia, ¿no? En ese sentido vamos a este jueves traer una iniciativa en defensa de los intereses de los madrileños en materia energética, como les anuncié la semana pasada, para defender que los madrileños puedan seguir creciendo, que Madrid pueda seguir creciendo, que pueda seguir atrayendo proyectos industriales y proyectos de centros de datos, otro tipo de proyectos que requieren un consumo energético importante y que entendemos que el gobierno de Sánchez tiene que garantizar ese acceso a la energía. Por otra parte, le preguntaré a la presidenta por los retos de la política cultural, y el resto de diputados del Grupo Parlamentario Popular pues preguntarán a los consejeros por temas diversos como el reglamento de transporte con conductor de las VTC. Preguntaremos sobre la cesión a los ayuntamientos de habilitados de carácter nacional, por los espacios expositivos gestionados por la Comunidad de Madrid, por la aportación del Consejo de Transformación Digital a la digitalización de la región, por el programa de reparto de alimentos propuesto por el Gobierno de la Nación y también por la atención oncológica que se hace en el Servicio Madrileño de Salud. Y con esto estoy a su disposición. Sí, buenos días. 2 preguntas. Por un lado, me gustaría saber si tienen alguna fecha para reunirse con el resto de los grupos parlamentarios para la reforma del Estatuto de Autonomía, si lo contemplan ya en un calendario más o menos marcado. Y después me gustaría hablar del expediente que se ha abierto a Vox por ese voto realizado, ese voto de Max. Dice la señora Monasterio que es que era un fallo técnico, que estaban todas las luces encendidas y que, bueno, que lo consideran un fallo técnico y que no va más. Me gustaría saber cómo lo consideran ustedes. Gracias. Bueno, pues en la modificación del reglamento no tenemos un calendario. Estamos trabajando en la propuesta que anunciamos la semana pasada con esos 4 temas que entendíamos que podían ir a esta reforma reglamentaria. Estamos dándole forma para poder plantearlo al resto de grupos. Ese cambio en el nombre del Parlamento, esa eliminación de la palabra minusválido, la introducción del decreto ley y una reducción de diputados. Le estamos dando forma. En cuanto lo tengamos podremos consultarlo con el resto de grupos para poder conseguir el máximo consenso posible. Y respecto al tema del voto, hombre, fallo técnico no es un fallo humano que reconoció, por lo menos una primera parte, reconoció como fallo humano el señor Enrique de Luna, que estaba sentado en el escaño que no le correspondía para estar al lado de su portavoz y que marcó de forma errónea la presencia en el Pleno y después tuvo que volver a hacerlo en el escaño suyo para poder votar. Esa primera parte está explicada, la segunda parte es la que no está explicada, que es una votación que ya es otra cuestión. Cuando se llama votación, alguien ha tenido que pulsar el botón en su escaño y a continuación pulsar el botón en otro escaño
Y eso no es un fallo técnico, eso es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene. Lo cierto es que en el panel de votación se reflejaron un voto más de Vox de los que tenía, porque en ese momento les faltaba un diputado que no estaba en el Pleno, porque ni siquiera había tomado posesión el diputado que tomará posesión esta semana, y por lo tanto, pues humano es el fallo, no es técnico. Alguien votó en su escaño y alguien votó en el escaño de al lado, entendemos. Si es así, pues tendrá que investigarse, y si se confirma, pues habrá que proceder como diga el reglamento, que hay que proceder por alguien que ha intentado votar 2 veces. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Estamos contando hoy en la SER que la comunidad ha recurrido ante la justicia a una decisión del Consejo de Transparencia que le obligaba a hacer públicas más de 1000 actas de la Policía Municipal en las residencias de mayores durante la pandemia. Acabamos de escuchar a la portavoz de Más Madrid diciendo que van a pedir la comparecencia del consejero del Interior, del presidente del Consejo. El señor Lobato parece que también va a preguntar a la presidenta por este asunto. Quería preguntarle, qué opinión tiene acerca de este asunto, si ustedes comparten esas peticiones de comparecencia o si van a llevar algún tipo de iniciativa. Gracias. Bueno, a mí me parece muy bien que cada grupo parlamentario convoque aquí a la Asamblea a quien considere necesario. En cualquier caso, esto es un tema que yo creo que es un tema antiguo, que está judicializado. El recurso de la comunidad, si no tengo entendido mal, es de hace más de un año. Y se basa en que hay un volumen de información muy grande, que además contiene una gran cantidad de datos personales y que por tanto es algo que entiende la comunidad que no se tiene que publicar de esa manera, y nada más. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por el tema, en torno al tema de inmigración. La señora Monasterio, a raíz de la intervención en el Pleno la semana pasada de la presidenta Ayuso, dice detectar un acercamiento a las tesis del PSOE, más o menos textualmente ha dicho ella. Quería saber qué le parece. Y también, volviendo al asunto de la reforma del reglamento, en esos trabajos, como decía usted, de afinamiento, ultimando, ¿tienen ya clara la reducción del número de diputados, la cifra que van a proponer? Gracias. Pues respecto al tema de inmigración, pues es curioso, ¿no? Pues Vox nos acusa de estar cerca del PSOE, el PSOE y Más Madrid nos acusa de estar cerca de Vox. Lo único cierto es que el Partido Popular está donde siempre ha estado, en sus propias posiciones, manteniendo su discurso, que lo conocen todos ustedes, y es que en el tema de la inmigración irregular, por una parte exigimos al gobierno de Sánchez orden, coordinación y financiación para las personas que llegan aquí, pues que se puedan tratar de la mejor manera posible, que necesitamos ese orden, esa coordinación y esa financiación en competencias que no son de la Comunidad de Madrid, y que por otra parte las personas que están aquí, especialmente si son menores, tienen que atenderse de la mejor manera posible. Que ni el gobierno de Pedro Sánchez puede abandonar a su suerte a personas que están aquí en España o que están aquí en la Comunidad de Madrid, y que por otra parte la Comunidad de Madrid tiene la necesidad y tiene la convicción de que deben tratarse de la mejor manera posible. Entonces nosotros tenemos que cuidar a las personas que se encuentran aquí, a las que estén, tratar de integrarlas como región abierta que es, pero por supuesto exigiendo que la normativa en materia de inmigración se cumpla y que en ningún caso se fleten vuelos para dejar personas aquí abandonadas a su suerte, sin información a los que son competentes en darles los servicios y las necesidades que tienen. No puede ser que no sepamos qué número de personas vienen, a dónde vienen, en qué condiciones, qué edades tienen, si vienen enfermas, si tienen algunas necesidades especiales. Eso es lo que no puede ser, eso es lo que reclamamos al gobierno, y eso no nos convierte ni en la postura de Vox, con la que no estamos conformes, ni en la postura del PSOE o Más Madrid, que por supuesto tampoco. Y respecto al reglamento no tenemos mayor avance. Estamos trabajando en esa propuesta para presentársela al resto de los grupos. Sí. ¿Qué tal, portavoz? El viernes conocimos esa resolución judicial del TSJM sobre la reapertura sobre la UCI pediátrica de La Paz. Parece que finalmente avala esa decisión de la Comunidad de Madrid de cesar al jefe de unidad. Parece que podemos tener la UCI reabierta en los próximos días. Le pido una valoración. Gracias. Bueno, pues así es un tema que ya comentamos aquí, que era un tema que estaba judicializado. La justicia pues vuelve a dar la razón a la Comunidad de Madrid. Lo que se hizo bien.
Afortunadamente la UCI siguió funcionando, la UCI de forma general, por tanto los pacientes oncológicos de esta UCI siguieron tratándose con normalidad, y ahora lo que vemos es que la UCI con sí misma, esa UCI pues volverá a abrir en la menor tiempo posible para que funcione con normalidad. Entonces, repito, esto es una decisión que avala la actuación de la Comunidad de Madrid y permite que la UCI se reabra al menor tiempo posible para que siga prestando su servicio.